Bien, jóvenes, como les comentaba, acabo de recibir una joyita, ¿cierto? El libro Microbiología Médica, Howardson, bueno, tiene varios autores, esto está bastante más actualizado, digamos, pero hay que verlo, ¿ah? Igual la información seminal es la misma que tenemos en la bibliografía del curso, ¿ok? Solo que esto va a haber que ponerlo, lo encontré ahí en internet, digamos, y decidí comprarlo y la verdad está bastante bueno. Así que se los muestro. Y esto a propósito de que, acuérdense de lo que les dije el primer día de clases. Aquí todos somos estudiantes, ¿ah? Y el primer estudiante es el profesor, que tiene que estar actualizándose, que tiene que estar... Aquí todos somos eternos estudiantes de microbiología porque la microbiología cambia muy, pero muy rápido. De hecho, cambia tan rápido, Isidora, que estuve cambiando esta clase ahora en la mañana y se me olvidó subirla. Pero te la subo ahora, ¿eh? Te la subo ahora. Déjame ver cómo está mi internet para hacer ambas cosas. ¿Profe? ¿Sí? Profe, y que ayer en las noticias hablaron sobre unos hongos que tenían fluorescencia. Sí, correcto. ¿Esos hongos serían como venenosos para nosotros? A ver, en principio, hay que ver de dónde viene la fluorescencia. Por ejemplo, hay muchos peces que viven en los fondos abisales en el mar que también tienen fluorescencia. Esto no es solo de los hongos, hay insectos que son bioluminiscentes, hay bacterias que son bioluminiscentes. Por lo tanto, a mí como biólogo, la verdad es que esto no me impresiona tanto. Lo que sí comentar es que muchos de estos organismos eucariotas que tienen bioluminiscencia lo tienen porque tienen bacterias asociadas, tienen una microbiota en la superficie de su cuerpo que bajo ciertas condiciones, en determinadas épocas del año, comienza a ser bioluminiscente. ¿Ah? De hecho, el hongo no es bioluminiscente per se, digamos. El pez tampoco es bioluminiscente per se, a menos que le haga un pez o una hongo transgénico. Eso podría ser. Normalmente los hongos no producen luz. Esta luz está asociada a los microorganismos, a la microbiota. Uno de los más conocidos es Vibrio fischeri, donde también se descubrió el tema del coron sensing, que es un tema súper interesante. ¿Okay? No sé si eso aclara un poco tu pregunta. No es el hongo, no es la célula eucariota, es la microbiota que está asociada al hongo. ¿Ok? Ya, ahora sí entendí. Súper. Gracias, profe. Pero es una muy buena pregunta, te la agradezco porque así aprovecho de comentar también ese tema. Ya, no encuentro, de ahí le subo la clase, ¿vale? Se las quedo debiendo, se las subo apenas termine esta presentación. Ya, pregunta, pueden ver mi presentación, ¿verdad? Debería haber un hongo ahí, pero que no es bioluminiscente. Sí, sí se ve. Se ve excelente, dice quimioterapéuticos, antifúngicos, mecanismos de acción y resistencia. Primero partir diciendo que hay muchos laboratorios que tenemos pendientes, esperemos que podamos volver a hacer una resíntesis de actividades donde veamos todos los objetivos de aprendizaje de los laboratorios. Ahí hay una de las generaciones anteriores de la carrera que están trabajando ahí los dos grupos, ahí están felices con sus plaquitas que tienen que sembrar, con las tórulas estériles y todo el material que nos preparan ahí en el laboratorio. Así que esperemos que todos podamos pasar por esta hermosa experiencia. Eso, contarles que también ustedes ya saben por las clases anteriores la vida, pasión, muerte de los hongos, ¿cierto? Organismos heterótrofos que tienen una serie de características muy interesantes, que son muy diversos, que resulta muy complejo hacer la caracterización y la clasificación, por lo mismo, ¿cierto? De hecho, hasta un tema musical salió ahí, ¿se acuerdan ahí a propósito de la reproducción en hongos y lo parecido que son estos mecanismos reproductivos a instancias que se presentan en eucariotas superiores, ¿cierto? Incluso comparamos ahí la atracción sexual entre la levadurita MAT-A y la MAT-alfa,
que en el fondo es macho y hembra, ¿cierto? Pero que se diferencia, que es el gen MAT, que significa mating, que es el gen donde se codifica la feromona y el receptor de feromona, que es lo que determina la complementariedad sexual. Ese es un tema apasionante, chiquillo, súper interesante, se está estudiando todavía. Lo que sí les puedo decir es que cuando surge el sexo como mecanismo que involucra cariogamia, plasmogamia, meiosis y todas esas cosas interesantes que vimos en el ciclo del hongo, surge junto con un mecanismo que es la recombinación génica, que es fundamental, porque eso es lo que hace y lo que permite que todos seamos distintos. La diversidad biológica de la que hablamos no sería posible sin estos mecanismos moleculares. Por eso es que hay que entenderlo, hay que conocerlo, hay que entender la cariogamia, la plasmogamia o el SHMU. ¿Se acuerdan cuando hacían SHMU? Se fusionaban ahí las celulitas, los partners de apareamiento, después entraban en meiosis y generaban este proceso de recombinación ahí en profase 1. Lo interesante es que ustedes ya conocen todo de los hongos. Lo que vamos a hacer en esta clase es sencillamente profundizar en algunos aspectos sobre, bueno, de hecho también tuvimos hongos 2, ¿se acuerdan? Que es la clase de micología clínica donde vimos un montón de enfermedades, micosis superficiales, ¿cierto? Micosis profunda, micosis sistémica, vimos ejemplos de cada uno de ellos. Y ahora vamos a tratar de meternos en este tema que es súper apasionante también, que es el tema de la farmacología un poco. Ustedes van a tener un curso de farmacología y esta clase, junto con las del profesor Wiese, que son las de antivirales, y otras más del profesor Wiese, que es de antibacteriano, son 3 de las clases que hacen un link directo con el curso de farmacología. Por eso que farmacología tiene que ser prerequisito de micro, porque dentro de la carrera estas son las instancias en las que se ven los mecanismos de acción de algunos fármacos y también la resistencia que generan los microorganismos, ¿ok? Eso solo como a modo de introducción, digamos, un poco a la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario hasta acá? Bien, voy a partir entonces comentándoles que generalmente muestro el meme al final de la clase, pero miren, aquí tienen un meme muy bonito, miren. Dice, cuando descubres en el práctico de micro que eres portadora asintomática de Candida albicans, pero nunca le vas a contar a nadie. Pero yo ya lo sé, ahí están las plaquitas. Estas placas Chromagar Candida, miren, que usamos en el laboratorio, permiten identificar claramente la especie. ¿Y cómo sabe que es Candida albicans, profesor? Bueno, porque en una primera práctico, usted lo que hace es que saca de su lengua y de su cavidad oral con un hisopo estéril muestra y las pone en agar, en agar saburó. ¿Se acuerdan del agar saburó, que es para crecimiento general de hongo? Bueno, después tomamos las colonias que presuntivamente son cándidas y las ponemos en estas otras placas que es Chromagar cándida. Que son placas comerciales que vienen con que hacen una reacción y en esa reacción las Candida albicans son de color verde, como las que ven ahí. ¿Qué les parece? Hay otras que se ven azules, como la tropicalis. Hay otras que se ven como moraditas, como la Candida cruzei. Por eso que es tan interesante la microbiología en muchos aspectos. Porque tiene que ver con lo que nos pasa en la vida real y con la microbiota que tenemos, porque uno tiene que aprender a convivir con esta microbiota y hacer la vida en armonía con ella, digamos, buscar cosas que la cuiden. Hay que cuidar la microbiota, chiquillos. No hay que exagerar con ciertos fármacos que son destructivos de la microbiota. Hay que tener cuidado con las sustancias que uno consume que pueden afectar nuestra microbiota. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la microbiota tiene muchas funciones para mantener la salud, digamos. Y cuando se produce un desbalance, una disbiosis, aparecen las enfermedades. ¿Y cómo tratamos esas enfermedades? Generalmente con fármacos, ¿cierto? Entonces, primero partir diciendo que los antifúngicos son un espectro de fármacos, una familia de medicamentos que van a tratar de disminuir los efectos y derechamente afectar al hongo patógeno, ¿cierto? Hay algunos que pueden generar la detención del crecimiento y ahí hablamos de fungistáticos.
Pero hay otros, como por ejemplo la anfotericina B, que le genera una verdadera poro en la membranita al hongo y lo mata. Ahí en este caso estamos hablando de un fungicida. ¿Se fijan cómo vamos? Aquí les presento algunos de los que quizá ustedes ya conocen, de los más comunes del mercado: la micostatina, el ketoconazol, el cotrimazol, los más conocidos, digamos, cuando uno tiene una fungemia ahí de algún tipo. Normalmente la mamá nos compraba esto. A mí mi mamá me pasaba comprando esto porque me pegaba todo lo que se... Y ahí les voy a contar una historia interesante. Entonces, tenemos que partir de la base de que conocer la estructura del hongo es fundamental, entonces, porque solo así vas a poder entender dónde actúa el fármaco. Porque normalmente el fármaco se une a alguno de estos elementos de la pared celular del hongo que ya he visto en clases anteriores, así que no voy a entrar en mayor detalle. Solo volver a comentar que aquí el ergosterol forma parte de la membrana del hongo, miren. Y el ergosterol, a diferencia del colesterol, tiene alguna afinidad por ciertos fármacos. Y por eso es que me permite atacar al hongo. Entonces, cualquier cosa que se una al ergosterol o elimine la síntesis de ergosterol va a matar al hongo. ¿Qué les parece? Por lo tanto, ahí está la explicación. Pues, es la misma explicación de por qué tenía que entender estructura bacteriana. Porque solo así puedo entender cómo trabajan los antibióticos. Y así puedo entender qué antibióticos se usan para cada grupo bacteriano. Y por lo tanto, qué aplicaciones de fármacos tengo que hacer para cada tipo particular de enfermedad. ¿Ah? ¿Se fijan? A esta altura usted ya tendría que estar haciendo en su cabecita ahí el link entre estructura del microorganismo, entre mecanismos de acción, de resistencia al fármaco, qué tipo de fármacos hay que usar en cada caso, y cuáles son los cuidados de enfermería, que eso no lo vamos a ver en este curso, obvio, lo van a ver en cursos posteriores. Pero usted va a ir haciendo a lo largo de la carrera este link dentro de su cabecita. Aquí están las bases microbiológicas, moleculares, digamos, de dónde actúan los fármacos. Ahora, la parte posología, es decir, la dosificación que tiene que hacer, por ejemplo, en una mujer embarazada, ¿dónde lo va a ver? En la enfermería de la mujer embarazada. O en el caso de un niño, lo va a ver en cursos de preclínico, clínico, enfermería del niño. O el adulto mayor lo va a ver en gerontología, en enfermería del adulto mayor. Ahí está la malla curricular, pues se fijan y van a ir adaptando, pero estas cosas son las cosas básicas que están detrás de la aplicación y de la técnica que ustedes van a aprender cuando aprendan a poner sonda Foley, cuando aprendan a curación de heridas, ¿cierto? Cuando aprendan a sanar a los pacientes que tienen fungemia. Y de ahí lo primero que van a preguntarse, bueno, ¿y es una fungemia o una micosis superficial? Producida, por ejemplo, por una candidiasis superficial, es una onicomicosis que afecta a las uñas, o es una criptococosis diseminada, o qué tal si el paciente presenta una micosis sistémica, por ejemplo, una meningitis criptococócica por el hongo Cryptococcus. Entonces, ahí hay un montón de variables que las tenemos, obviamente, que usted tiene que aprender a ver esto como un todo, como acuérdense que en microbiología todo está relacionado. Entonces, como ya vi esta parte, digamos, me la puedo saltar. Solo comentarles, por ejemplo, en nuestra diapo, ¿y qué dice la prensa? Que muy rápidamente que hay muchos antifúngicos y probióticos que podrían resultar muy útiles, por ejemplo, para el tratamiento de ciertas enfermedades. La enfermedad de Crohn es una enfermedad, en este caso, del sistema inmunitario, que la verdad no está muy claro cómo ocurre. Lo que sí se sabe es que afecta a gran parte del intestino grueso y las personas sufren mucho, hay dolores de cabeza, hay cefaleas graves. Entonces es bastante inhabilitante para la persona que lo sufre. ¿Y qué se ha descubierto, chiquillos? Se ha descubierto que cuando se toman muestras de estos pacientes hay cándida, miren. Pero esta cándida está asociada, pues no viene solita, viene con Serratia marcescens y con Escherichia coli, con alguna especie. ¿Qué les parece? Y esta relación se ha estado estudiando porque aparentemente es en la interacción de la microbiota, en esta alteración en donde aparecen unas cepas particulares de coli y cepas particulares de la levadura cándida tropical. Y aquí pueden ver la diferencia de tamaño entre un hongo y una bacteria, miren. Y esto aparentemente está detrás del problema. Entonces estamos recién entendiendo muchas cosas que tienen que ver con la microbiota.
Y lo que está postulando este trabajo es que junto con tratamientos medicamentosos se pueden usar algunos productos que, junto con eliminar la microbiota disbiótica o alterada, como por ejemplo en este caso Candida albicans, que no tendría nada que estar haciendo en el intestino de esa persona, reemplazarla por probióticos, que son levaduras y bacterias benéficas. ¿Qué les parece? Para allá va un poco también el tratamiento de enfermedades, a propósito de esta idea que nos quedó la clase anterior, ¿se acuerdan? De que a través de la evolución los seres humanos hemos perdido microbiota y que esa pérdida de diversidad de microorganismos estaría hoy siendo responsable de generarnos muchas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad de Crohn. Ahora, yéndonos directamente a lo antifúngico, que es el tema de esta clase, primero comentarles que la anfotericina B aparece a finales de los años 50, más o menos, hace bastante poco tiempo. Antes de eso, mucha gente moría por enfermedades producidas por hongos nomás, así de simple, porque no había cómo tratarla. Y la anfotericina B ha seguido siendo el gold estándar dentro de, como el gold estándar es claro, es como el estándar de oro, como el, a ver, ¿cómo lo traduciríamos? Es como la referencia. Dentro de lo que es lo antifúngico es la referencia. Siempre se refiere, por ejemplo, a un nuevo antifúngico que sale en el mercado con respecto a si tiene más o menos o mejores o peores propiedades que la anfotericina B. A eso voy. Y la anfotericina B es un antifungicida, en el fondo, que genera un poro ahí en la membrana del hongo y lo mata porque se une a ergosterol, que es específico de la pared del hongo. Luego, así, comienzo de 70, surge la flucitocina, que es un análogo de pirimidina que interfiere con la replicación. Luego aparece toda esta familia de los azoles, que la verdad es que han sido una maravilla y han sido una bendición para los especialistas en enfermedades, porque han permitido trabajar controlando muchas enfermedades de hongos que antes no se podían controlar. Y a partir de los 80, aparecen una serie de nuevos fármacos, el fluconazol, el diatroconazol, y hoy en día hay un montón que están en investigación, porque lamentablemente están surgiendo, y ahí viene el problema, que también vamos a hablar en esta clase, de la resistencia a los antimicóticos, ¿vale? Por lo tanto, mantengan esto en mente. Roma no se creó en un día, y estos grupos de fármacos que llamamos antimicóticos no aparecieron en un día, tienen toda una historia, digamos, y se han ido investigando a través del tiempo. Ahora, la mayoría de estos son de uso tópico. Por ejemplo, la mayoría de los azoles se pueden usar en cremitas, para tratar la tiña, la onicomicosis. Y en algunos casos hay algunos de estos azoles que pueden ser bastante buenos por vía oral, y hay otros casos en los que, por ejemplo, tenemos una micosis sistémica y normalmente la cremita no te va a servir de nada, ¿cierto? Uno no trata una meningitis criptococócica o histoplasmósica o una coccidioides brasilensis, no lo trata con cremitas. Ahí hay que entrar con armas, digamos, de verdad, que son estos fármacos, y aplicarlos vía intravenosa nomás, pero no todo puede ser aplicado así. ¿Y por qué, profesor? Bueno, eso lo vamos a ver en esta clase también, y tiene que ver con muchos problemas que tiene tu paciente. Por ejemplo, grisofulvina es un antimicótico que no aparece acá, se los voy a mostrar más adelante, que es bastante utilizado para micosis superficiales, pero cuando se quiere usar vía intravenosa resulta súper tóxico, porque interfiere con otros medicamentos y puede producir fallas renales, fallas hepáticas. Entonces, ojo con ese tema. Muchos de estos fármacos son bastante complejos y difíciles, crean muchos efectos secundarios. Pero ¿y por qué pasa eso, profesor? Bueno, por una razón muy simple, porque estamos atacando a un eucarionte, pues si estos hongos son eucariontes, no es como atacar una bacteria procariota que se diferencia en muchas cosas a nosotros. Estos son nuestros primitos chicos en el árbol de la vida, y se parecen mucho a nosotros, y cuando tú quieres atacar algo que se parece mucho a ti, corres el riesgo de terminar atacándote a ti mismo, a tus propias células, y eso es lo que ocurre acá. ¿Ok? Entonces, teniendo esta mirada más general, vamos a partir diciendo que
algunos de estos antimicóticos, por ejemplo, bloquean la formación de ergosterol. Ahí estamos. Alilaminas bloquean la formación de ergosterol en la membrana del hongo. ¿Por qué? Porque inhiben enzimas que participan en la vía síntesis de ergosterol que necesita el hongo. Porque si el hongo no sintetiza membrana, se muere nomás. La crisofulvina, aquí está lo que te decía, mira, la crisofulvina bloquea los túbulos, bien digo, del citoesqueleto de tina, por lo tanto la célula no puede reproducirse, no puede hacer mitosis, por lo tanto la levadura no puede yemar, porque para yemar necesita hacer mitosis, para reproducirse, ¿se fijan? Necesita usar todo su citoesqueleto de actina, tubulina, etcétera, mover los cromosomas, etcétera, porque acuérdense de nuevo que estos son eucariontes, tienen cromosomas. Entonces, la crisofulvina tiene ese problema. Tenemos otros que se unen a las membranas. Aquí está la fluorocitosina o 5-fluorocitosina que inhibe la síntesis de DNA. Los azoles que bloquean formación de ergosterol, la síntesis de ergosterol, actúan a un nivel distinto a las alilaminas, pero al final del día dañan el ergosterol. Y hay muchos que se están estudiando, como la sordarina, las oxaborales, que afectan la síntesis de proteína, o la síntesis de aminoácido RNA sintetasa del hongo, y la quinocandina, que afectan la síntesis de la pared celular, los famosos glucanos. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta por ahí, Yerko? Vi que levantaste la mano. Sí, profe, entonces podríamos decir que las alilaminas matan al hongo porque rompen su pared, y por otro lado las crisofulvinas como que inhiben el crecimiento. Sí, por ahí va, porque la crisofulvina inhibe la capacidad de reproducirse. O sea, no va a matar al hongo al tiro. ¿Por qué? Pero sí lo va a matar cuando llegue la hora de hacer mitosis, porque le va a impedir hacer mitosis, y si no se puede reproducir, se va a morir nomás. Exacto, me gusta tu manera de pensar, muy bien. Se parece un chiste eso. Pero está bien, está súper bien pensado. De hecho, justo pasa lo mismo con los antifúngicos poliénicos, como la anfotericina B, que es un verdadero balazo en la pared, pues eso te mata inmediatamente. O sea, si tú fueras una levadurita, con la anfotericina B no tenés ni una posibilidad de sobrevivir. ¿Ah? Profe, con eso me surge otra duda, porque por ejemplo Sí, algunas bacterias tienen la característica de que su citoplasma, o sea, su ADN o ARN, sí. se puede adherir a algunas otras, como por ejemplo la mato y todo ese ADN queda bueno, en el espacio, por decirlo así, y pueden volver Exactamente. a reproducirse. En los hongos no ocurre eso. No No, creo, el hongo ¿no? es más difícil, porque no, el hongo es más difícil. Es buena también toda esa pregunta, porque mira, claro, vimos que uno de los mecanismos de intercambio material genético en bacterias eran tres, ¿cierto? Estaba la que tú dices, que es la transformación, pero también está la transducción mediada por virus, está la conjugación mediada por un plásmido F y por un pili sexual, y están los tramposones que saltan. Acá eso está más limitado. O sea, las levaduras no andan por ahí intercambiando plásmidos ni tramposones con todo el mundo. A medida que avanza la evolución, digamos, se hacen más específicos los sistemas. Por lo tanto, si tú matas a una levadura, claro, su DNA va a quedar ahí dando vueltas, pero el DNA que está ahí dando vueltas no va a ir y va a transformar a otra levadura. ¿Vale? Y no lo va a ir y no lo va a transformar porque las levaduras no tienen mecanismos de transformación tan fácil. Bueno, yo en mi tesis transformaba levaduras, pero tenía que usar sales de acetato de lirio, tenía que darles pulsos de calor, tenía que hacer protoplasto. Claro, porque el principal problema es que tiene esta pared de quitina, po. Entonces, ¿cómo le meto un DNA a una levadura? Tengo que hacer un protoplasto. Y el protoplasto es la celulita de levadura. ¿Y cómo sé que tengo un protoplasto? Bueno, porque miro al microscopio y veo la celulita perfectamente redondita. ¿Por qué? Porque solo tiene la membrana. ¿Ok? Entonces es súper difícil transformar levadura. Yo tenía una frecuencia de transformación bajísima en mi experimento, digamos. ¿Vale? Ya, pero buenas preguntas. Aquí tenemos un buen resumen, vale. Aquí tenemos un buen resumen, digamos, de cómo actúan los principales antimicóticos o antifúngicos.
De hecho, si nos metemos más en, por ejemplo, ahí están los polienos, como por ejemplo la anfotericina B, que se une al ergosterol causando la muerte. Mira, ahí está la explicación de lo que tú decías. Los azoles también son capaces de tener actividad fungistática, mira, de potencia y espectro variable. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que inhiben una enzima que impide la síntesis de ergosterol, de tal manera que le para el crecimiento, no puede seguir creciendo la célula porque ya no tiene ergosterol para añadir a su membrana citoplasmática. ¿Qué les parece? Ahí tenemos un ejemplo que responde un poco a tu pregunta. La flucitocina también tiene un espectro restringido que inhibe el... Aquí abajo está, miren, fíjense, la flucitocina. Profesor, pero eso no se parece a la citosina, que era una de las bases nitrogenadas. Exacto, muy bien, pues. De hecho, es la 5 fluorocitosina. ¿Por qué? Porque, mire, está en la posición 1, 2, 3, 4, 5. En la posición 5 tiene un átomo de flúor. ¿Y qué pasa con eso, profesor? Bueno, lo que pasa es que se parece a la citosina, pues. ¿Y qué es lo que hace? Engaña el sistema, porque esta citosina no se aparea de manera adecuada con la guanina, que es lo que tiene que hacer después. Por lo tanto, es un análogo tóxico, un análogo de base nitrogenada, pero tóxico, y el hongo como que no lo alcanza a reconocer, digamos, esa diferencia, lo une, pero al unirlo a su DNA se muere nomás, porque no puede seguir replicando. Mira qué interesante el mecanismo de esa molécula. Y acá tiene una equinocandina, que son las que inhiben la síntesis del glucano de la pared del hongo. Mira, qué tremendo pedazo de molécula. Y aquí llamo la atención respecto a uno de los problemas, que esta equinocandina probablemente están afectando también muchas enzimas del cuerpo del paciente. Aparte de eso, que cómo te deshaces de un choricillo tan grande, mira, qué molécula más horrorosamente complicada. Por lo tanto, de partida no tengo ni idea cuál puede ser el nombre UPAC de esta cuestión. Debe ser horrorosa, ¿cierto? Pero miren, si tuviéramos aquí a la Pepita de bioquímica, seguramente ella nos diría el nombre UPAC y nos diría un montón de propiedades. Lo único que quiero que les quede claro mostrándoles la foto es que deshacerse de este medicamento, imagínense ustedes fueran un glomérulo en el riñoncito tratando de filtrar este tremendo monstruo. Debe ser súper complejo para un glomérulo, para un nefrón, eliminar eso. Entonces ahí vienen algunos problemas que vamos a ver más adelante. Y acá viene la anfotericina, mira. Fíjate, la anfotericina es como un tubo, mira. Y por eso es que al insertarse en la membrana, la vacía, ¿sí? Es como generarle un balazo, mira. Y tiene todas estas cadenas hidrocarbonadas acá, que parecen ácidos grasos, que derivan de escualeno y otras moléculas que son bastante comunes en las vías de síntesis de hongos, digamos. ¿Ok? Pero que en este caso forma una molécula pero tan especial que se reconoce a la ergosterol y forma un poro, que es un balazo, como les digo. Ahora, dentro de los mecanismos de acción, la terbinafina es capaz de inhibir o la enzima escualeno epoxidasa, digamos, que está, fíjense, dentro de la vía de síntesis de estos micosteroles, entre los cuales está el ergosterol. Ergo, uno de los principales diferencias entre la célula humana y la célula del hongo es que una tiene colesterol y otra tiene ergosterol. Por lo tanto, si yo inhibo una enzima específica para ergosterol, voy a estar matando al hongo. Y no voy a afectar al ser humano, a las células humanas, porque las células humanas no tienen ergosterol. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay una de las pocas diferencias entre células eucariotas, que en este caso es hongo versus humano, que puede ser utilizada para el diseño de fármacos. ¿Se fijan o no? Volvemos de nuevo al problema anterior, es que somos muy parecidos. Según Wuxi, nosotros estamos al lado de los hongos en el árbol de la vida, digamos. ¿Ah? Y aquí hay otro, terminafina, ¿cierto? Los azoles, que también afectan la vía de síntesis de ergosterol, y ahí también la anfotericina que está formando un poro, está la nicostatina, que inhibe la síntesis de quitina, y la equinocandina, que inhiben los betaglucanos de la pared del hongo. ¿Se fijan o no? Entonces, obviamente aquí hay una enseñanza interesante, y es que muchos de los mecanismos de resistencia probablemente
lo adquiere el hongo cuando cambia su estructura tal que el antifúngico no lo puede afectar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy una levadurita y muto mi colesterol? Le hago una pequeña grupo químico tal que ahora no me une el anfotericina B, luego no me hace el canal y no me matan. ¿Se fijan o no? Entonces, conociendo el mecanismo de acción, usted inmediatamente puede empezar a idear un mecanismo de resistencia. Y eso es lo que han hecho durante muchos años los hongos, por lo menos en lo que respecta a la resistencia clínica, que es la resistencia secundaria frente a la presencia de fármacos. Porque los primeros fármacos vimos que surgían en los años 60 y en poquitos años han aparecido hongos que son resistentes a todos estos fármacos. ¿Qué les parece? Por lo tanto, esta es una película de acción, chicos. Como vamos a ver, una película de acción. Esto no es para gente que tenga problemas al corazón. Ya, ¿cómo se clasifican entonces estos fármacos, profesor? Que seguramente nos vamos a ver con más profundidad en farmacología. Sí, lo va a ver más en farmacología, claramente, porque ahí tiene que ver posología, tiene que ver la farmacocinética. Aquí, eso sobrepasa con mucho las expectativas para este curso, pero sí les vamos a explicar los mecanismos básicos, digamos, que les van a permitir entrar a farmacología sabiendo algo de antifúngicos. Y lo mismo va a pasar con la próxima clase de antivirales, donde el profesor les va a explicar, y lo mismo va a pasar después en la de antimicrobianos, donde van a ver mecanismos de acción y resistencia de medicamentos tipo antibióticos. Pero vamos por partes. Tenemos los macrólidos poliénicos. Ahí está nuestra amiga la anfotericina B y la nistatina, que se usa mucho como cremita oral la nistatina para tratar candidiasis orales. Lo sé porque tengo varios amigos que son dentistas, entonces siempre les estoy preguntando, digamos. Equinocandina, ahí están los azólicos, análogos de pirimidina, aminas, ahí está nuestra amiga la terbinafina, que ya vimos, y ahí está la gliciofulvina y el tolnaftato, que entre otras cosas son poco tóxicos. Ahora, desde el punto de vista de los grupos químicos también, por ejemplo, los poliénicos, porque tienen grupos poliénicos, obvio. Ahí está la anfotericina B y nistatina. Acuérdense que el prefijo eno es por doble enlace. ¿Se acuerdan de la molécula anfotericina? Está llena de doble enlace. Azoles, ahí pueden ver, están los triazoles y los imidazoles. Ahí hay dos grandes grupos, que se derivan del grupo de nitrógeno en el anillo nomás. Por eso es imidazol, que tiene 2, triazol tiene 3. Y los análogos o precursores de ácidos nucleicos, que ahí está nuestra amiga la 5-fluorocitosina, que inhibe la replicación del DNA durante la yemación del hongo. Hay otros que se clasifican porque actúan sobre la pared celular, ejemplo, se actúa sobre la quitina o sobre los glucanos, o se actúa sobre la síntesis de proteínas del hongo. Y ahí está la sordarina. Ojo que ese es un nombre genérico de muchos antifúngicos que tienen como clave a interactuar en alguna parte de la síntesis proteica, inhibir la síntesis proteica del hongo. Pero la verdad es que muy pocos antimicóticos de este tipo están en el mercado, la mayoría están en estudio, en investigación. ¿Ok? Ahora, también se puede clasificar según su sitio de acción. Por ejemplo, antifúngicos que interactúan a nivel de la pared celular pueden ser la polimixina B, la nicomicina, que interactúan inhibiendo la de quitina. O algunos que inhiben la síntesis de glucano, miren, ¿cierto? Ahí están las equinocandinas que vimos recién. Ahora, ¿y cómo se clasifican en términos general por su vía de aplicación, profesor? Por la aplicación ahora tú puedes diferenciarlo. Y aquí hay un cuadro bien interesante que te muestra que tienen distintas vías. Por ejemplo, las vías parenterales, es decir, por inyección, para afectar a micosis sistémica. Tú puedes elegir vía parenteral o vía oral. En la vía parenteral ahí está la anfotericina B, que es como la más usada porque se inyecta. Tiene buenas propiedades aparentemente, eliminando al hongo que te generó una micosis sistémica. Pero también están los azoles que se pueden aplicar de manera tanto oral como parenteral para la micosis sistémica.
Y en el caso de las micosis locales, por ejemplo, onicomicosis, candidiasis oral o algún de ese tipo, tú puedes aplicarlo tópico, como una crema, obviamente, en el lugar afectado, o orales también. Y fíjense que hay algunos que sirven para todo. Ahí están nuestros amigos, los azoles. Los azoles sirven para todas las formulaciones y para todas las distintas micosis. ¿Qué les parece? Claro, porque los azoles son una familia tan grande de antimicóticos que siempre encuentras alguno que se ha estudiado que tiene buenas propiedades para uno u otra, o para el tratamiento de uno u otro tipo de micosis, y para la aplicación tanto a nivel parenteral, oral o tópico. ¿Qué les parece? Interesante, ¿cierto? Yo siempre les cuento en las clases una historia a los alumnos, ¿no? Yo soy re bueno para esta historia. Algunas son interesantes, otras no les gustan mucho a los alumnos, pero se las cuento igual. Acá en Peñaflor existen muchos canales, digamos. De hecho, hay una zona cerca del río donde todavía aparecen vertientes. Entonces, hay un lugar que se llama el Trapiche, hay un lugar que se llama La Ponderosa, Aguas Claras, por su nombre, digamos. Y es porque estamos en una zona donde hay mucho surgimiento de agua, digamos. De hecho, todavía permanecen lugares donde hay estos famosos manantiales submarinos que aparecen. Con el agua es bastante helada, pero es limpia, que es lo bueno que tiene. Pero conviven con otros canales que pasan por todo Santiago y también para acá. Entonces, la historia que les quiero contar es de este poroto chico que está acá, que en algún momento la mamá le decía, no te vayas a bañar al canal, porque te vas a enfermar, porque esa agua es cochina. Y como todo poroto chico, digamos, inquieto, sobre todo con care malo como este que está acá, se fue a bañar a un canal que pasaba cerca de su casa, que no es de esto de la zona más turística, es un canal nomás que recorre todo Santiago seguramente y pasaba por acá. Y claro, se agarró una tremenda tiña en la cara, en todo el cuerpo, y esta tiña que comenzó en la cara es generada por el ¿qué hongo, profesor? Ahí les presento a Trichophyton, que lo vimos en la clase pasada. ¿Y cómo sabe que es Trichophyton, profesor? Porque le cuento los lóculos asociados a las macroesporas. Ahí están, miren. Estos son los macroconidios que le permiten reproducirse. El asunto es que imagínense este poroto chico, la cara como lija, la mamá preocupada, lo llevó al médico, y el médico, y ahí está el canal donde la mamá le decía que no se fuera a bañar, y él se tiraba piquero, se tiraba bombitas, feliz de la vida, pero después se agarró a este tremendo hongo. Y miren, echémosle un vistazo, miren, el médico le recetó este medicamento que se llama algo así como Kenacomb. Y miren, este medicamento tiene algo que se llama ahí triamcinolona, miren. Estos son principalmente corticosteroides sintéticos antiinflamatorios. Uno de los problemas que genera el hongo ahí es que genera inflamación, alergia, y genera picazón también. Y son inmunodepresoras localizadas y antiproliferativas. También tiene acetónido de fluocinolona, este medicamento, esta cremita tópica, que también es otro corticosteroide bastante potente, empleado fundamentalmente en dermatología. ¿Y qué es lo que hace? Disminuye inflamación a la piel y reduce el picor, porque tenía un niño enfermo que le está picando la cara, obviamente que se lo va a llevar rascando y se puede llevar el hongo a otras partes. Entonces, te fijas, tienes que tener medicamentos como adaptados con toda la batería de fármacos que permitan atacar por todos lados el problema. Y una de las otras cosas que tiene, miren, es neomicina. No sé si alcanzan a leer, bueno, el dedo tapa ahí, pero dice neomicina. Esa es neomicina. Ojo que este es un fármaco que lo va a ver con mayor detalle el profe Wiese, porque este es un antibacteriano. Y es un antibiótico bactericida que se puede usar tanto por vía tópica como oral. Pero profesor, si esto es una enfermedad por hongo, ¿qué tiene que hacer ahí el antibacteriano para matar bacterias? Buena pregunta. Y la respuesta también es buena, porque cuando tú tienes una infección por hongo, y esto considérenlo una realidad para muchas micosis, imagínate este poroto chico que tiene la cara como lija, reseca, ¿qué le va a pasar? Se le parte, pues aparecen microgrietas. Y adivina quién llega. Llegan las bacterias y generan otras infecciones localizadas. Entonces al final puedes tener coinfecciones, bacteria, hongo. Entonces por eso hay que agregar neomicina. ¿Qué te parece?
Y finalmente tiene, mira, nistatina, que es otro antifúngico poliénico, mira. Entonces, toda esta mezcla de acá, que yo me acuerdo perfectamente, no sé si se dieron cuenta, pero ese soy yo, el poroto chico que no le hacía caso a la mamá. Y esto yo creo que me marcó porque una de las cosas que yo me acuerdo de niño era la cara, sentirme la áspera, como lija y mucha picazón y mucho dolor a veces, sobre todo en las noches con el calor del verano, sobre todo. Y la verdad es que esto fue como que me salvó la vida porque de a poco empecé a sentir como la carita se me ponía suave, ¿ok? Y eso no hay cómo pagarlo, digamos. ¿Ya? Y es una cuestión que yo creo que a mí me marcó para terminar estudiando lo que estudié. ¿Se fijan cómo a veces pequeñas cosas que nos pasan en la vida determinan lo que vamos a hacer después? ¿Ah? Ya, esa historia era a propósito de los tratamientos, pues chiquillo, porque me permite decir que existen tratamientos con cremas tópicas, con pomadas, existen tratamientos sistémicos por vía oral, con azoles, por ejemplo. ¿Ah? Ahora, ya les comenté más o menos cuáles eran los mecanismos de acción. Polienos como anfotericina B generan un canal, las 5-fluorocitocinas inhiben la replicación, y hay un montón de azoles y de alilaminas que inhiben la síntesis de ergosterol. ¿Ah? De hecho, acá les presento la vía de síntesis de ergosterol, miren, y ahí están los azoles. Bueno, la verdad es que los azoles actúan a distintas vías. Por favor, acuérdense del gen ERG11. Aquí está el nombre del gen. Aquí está la enzima, que en este caso es la lanosterol C14 de metilasa, ¿ah? O la 14 de metilasa nomás para los amigos. ¿Ah? Y esta 14 de metilasa actúa en un punto en la vía de síntesis entre lanosterol y simosterol. Ahí donde actúa, digamos, algunos azoles. ¿Ah? Y hay otros azoles que actúan a otros niveles, pero miren, la vía de síntesis de ergosterol es bastante larga, entonces tú puedes hacer ingeniería inversa, digamos, y empezar a diseñar medicamentos que afecten alguna de las tantas vías de síntesis o de las enzimas que participan en los distintos pasos de síntesis de ergosterol, que es una de las cosas que hacen la farmacogenética, digamos, ¿cierto? Ayudada por el Big Data, por los modelamientos matemáticos tridimensional de proteína o de molécula a partir de una cierta secuencia. Entonces, de esa manera se van diseñando medicamentos con el apoyo de la computación, de la biología molecular, ¿cierto? Y principalmente caracterizando a las enzimas que tú quieres que sean blancos de este medicamento. ¿Ah? Ahora, acá hay un resumen nomás de cuáles son los principales blancos de antifúngico, pero que se ve bastante mejor porque ahora involucra, digamos, no solo la pared, involucra, por ejemplo, el retículo endoplasmático, el núcleo donde actúa la 5-fluorocitocina, y te muestra una enzima que es la beta-1,3 glucanosintetasa, que va tomando los glucanos y genera filamentos que los pone en la pared, mira. Hay muchos sistemas enzimáticos que están asociados a la membrana del hongo, y esos sistemas enzimáticos se pueden inhibir desarrollando bueno, de hecho eso es lo que hacen muchos antifúngicos, inhiben estos sistemas enzimáticos asociados a la membrana donde se sintetiza parte de la pared del hongo, ¿no? Ahí hay un ejemplo, mira, ahí está el variconazol y el fluconazol, que pueden inhibir, por ejemplo, el variconazol en dos puntos distintos. Pueden inhibir la enzima, la 14-alfa de metilasa, o puede inhibir la 24-metilén lanosterol de metilasa, que son enzimas de la vía de síntesis de ergosterol. Y acá está la caspofungina, que inhibe también una enzima, mira, que es la enzima que va a la síntesis de 1,3 beta de glucano. Entonces un poquito suspensivo es porque no se alcanza a sintetizar. Y si no se sintetizan estos 1,3 beta-glucano, no tiene pared. Y si no tiene pared, se muere nomás el hongo. ¿Qué les parece? Bueno, acá hay otros resúmenes que les dejo para que le echen un vistazo. Quiero comentar algo que les dije antes como un ejemplo, digamos, de cuidado que hay que tener, que creo que también les puede ser útil llevarse este foco. Miren, la grisofulvina tiene un mecanismo de acción que, como les vimos antes, inhibe el citoesqueleto.
El problema es que los componentes del citoesqueleto de humanos y hongos son muy parecidos. ¿Ah? Entra a la célula por un mecanismo dependiente de energía, se une a la queratina que está infectada, la grisofulvina, por lo tanto previene colonización en tejidos formados. Se acumula también en tejido, y eso es algo bueno, pero también es algo malo. Y el problema es que los tratamientos pueden durar de 2 a 3 semanas en el caso de una infección a la piel, pero si estáis 6 a 8 meses en el caso de una micosis sistémica consumiendo este medicamento, puede terminar siendo muy, pero muy peligroso. ¿Ah? En general, la grisofulvina se usa específicamente, ¿ah?, para los géneros que producen tiña. Ahí está Tricófito, nuestro amigo, el mismo que le produjo, ¿ah?, la tiña ahí a nuestro amigo Peñaflorino, ¿cierto? Microsporum, Epidermophyton, esos son los principales géneros, pero asociados a tiña, a dermatófitos, a tiñas superficiales. ¿Ah? Pero profesor, ¿y por qué no quiere que usemos grisofulvina oral o sistémica para micosis sistémica o por vía parenteral con inyecciones? A lo mejor funciona mejor. Claro, es que ahí está el problema, pues chiquillos, porque hay problemas adversos, genera lengua saburral, neuritis, confusión, hepatotoxicidad, fotosensibilidad, problemas renales, problemas en el sistema circulatorio. Entonces es súper compleja esta molécula. Entonces yo lo que siempre les digo a los alumnos, traten de echarle un vistazo al vademecum. Lo van a aprender a manejar el vademecum mejor en fármacos, pero desde ya empiezan a echarle un vistazo. Ahí disponible algunos PDF por ahí del vademecum, que es este famoso libro que se usa en farmacología, ¿cierto? Que es bueno que se empiecen a familiarizar con él para que entiendan por qué hay algunos fármacos que pueden ser útiles, por ejemplo, grisofulvina, que es aconsejado para uso tópico, pero no mucho para uso sistémico u oral, porque cada vez aparece más información de lo complicado que son sus efectos secundarios. De hecho, otra cosa que es interesante es que hay que tener mucho cuidado con las dosis. Eso lo van a aprender también en farmacología cuando estudien la parte de posología, que tiene que ver con la dosificación, porque tratar a una micosis, ya vimos que era complejo si es que era micosis superficial y micosis sistémica, que hay que tener criterios distintos, pero también hay que ver la edad del paciente, hay que hacerle una anamnesis. ¿Ah? Por ejemplo, para niños hay que usar una posología muy distinta a la que se usa en adultos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estos son moléculas que tienen cierta concentración, pero la concentración final depende del peso del paciente. ¿Se fijan o no? Entonces ahí vamos metiendo ahí un poco algunos elementos que van a ver en ramos posteriores. En este caso, la parte específica del curar enfermedad, de la parte de enfermería, digamos, los van a ver por un lado en enfermería del niño y en enfermería del adulto, digamos, ¿cierto? Pero mientras tanto voy poniendo esta idea en mente, digamos, ¿eh? de que el tratamiento tiene que ser específico para cada paciente, considerando una cantidad enorme de variables. Y una de ellas es la posible toxicidad del medicamento. ¿Eh? De hecho, ahora comienzo a hablar de un temazo que nos convoca a todos, sobre todo a los que trabajamos ya sea en educación o ustedes derechamente que van a trabajar en el sistema sanitario, que es la resistencia a antimicrobianos, que viene siendo un problema mundial desde hace tiempo. Y la resistencia a antimicrobiano, uno podría preguntar, ¿qué es la resistencia a antimicrobiano? ¿Preguntas? ¿Alguna complicación, chicos, chicas? No tengan problema en hacer las consultas estimen pertinentes. La maldad no tiene límites, me dice la Victoria. ¿Y por qué la maldad no tiene límites? ¿La maldad de los hongos? El céfalo al canal. Ah, un piquero, sí, pues, céfalo al canal, exactamente. ¿Le gustó la historia del pequeño Peñaflorino este, cierto? No, ya no me dan permiso para ir a bañarme al canal, aparte que lo cerraron, pues, Victoria. No, tengo una piscinita chica de las niñas y ahí me baño nomás.
Ya, entonces sigamos con un tema interesante. Mira, los antimicrobianos tienen un problema grave. Y es que los microorganismos son tan inteligentes, entre comillas, una inteligencia natural, digamos, innata, que hace que hagan mecanismos de resistencia y ese va siendo un problema grave. Entonces, primero vamos a hablar de que la resistencia, pucha, se me traspapeló una diapo, miren. Aquí están las contraindicaciones de la crisiofulvina, miren. La lactancia puede dañar células espermáticas, eleva falsamente niveles renales de ciertos productos. Con anticonceptivos orales hay riesgo de hemorragia, mira. Esto es todo lo que se ha empezado a descubrir con el vademecum. O sea, cuando tú tienes una infección por hongos en una mujer, tienes que tener cuidado que ella no esté tomando anticonceptivos, porque por alguna razón estos anticonceptivos interactúan con este fármaco antimicótico. Entonces no tiene ni un brillo que te salve de una candidiasis oral, pero termines con una cándida compatita. O sea, que me refiero a que falle el sistema de anticoncepción. O sea, ahí está el problema. De hecho, es contraindicado para pacientes que tienen insuficiencia hepática. Ergo, usted tiene que acostumbrarse a tener el historial médico del paciente y hacer una buena anamnesis. Porque si le da este tipo de medicamento a un paciente que tiene un historial de falla hepática o falla renal, lo puede matar. Así de simple. Entonces, ojo con eso. Disminuye respuesta a anticoagulantes cumarínicos. ¿Eh? ¿Cuáles son los anticoagulantes cumarínicos, profesor? Bueno, los anticoagulantes que son derivados del ácido cumárico y que son una familia de anticoagulantes que derivan de esta molécula, del ácido cumárico. Pero si tú estás usando eso, debieras cambiarlo a otro tipo de anticoagulantes, por ejemplo, los basados en la heparina. Entonces ahí uno tiene que empezar a seleccionar los mejores fármacos tal que no interactúen entre ellos ni se bajen su concentración plasmática efectiva. Ese es un concepto que van a ver mejor ahí en fármaco y que tiene que ver con la concentración plasmática del fármaco. Una cosa es lo que tú estás administrando y otra cosa es la concentración intracelular, donde tiene que actuar el fármaco. Ojo con ese tema. De hecho, reduce la eficiencia de los barbitúricos. Los barbitúricos están basados, adivinen, en el ácido barbitúrico. Ya, ¿y qué es lo interesante de esto? Es que estos son los famosos que actúan como hipnóticos, como sedantes. Todo esto ácido barbitúrico. Entonces, ojo con eso, porque si tenía un paciente con esquizofrenia que está tomando ácido barbitúrico, que necesita sedante, o que está tomando ansiolítico, que es súper común ahora en pandemia, que andamos todos con depresión y vamos del psicólogo, el psiquiatra, ¿qué nos dan? Nos dan barbitúrico. Y aprovechando la baja de defensa, nos agarramos una micosis. O sea, súper complicado aquí. Crisofulvina por ningún motivo. ¿Se fijan? Ya, eso era básicamente como para complementar eso. Ahora, volviendo al tema de los o los mecanismos de resistencia, la OMS ha impuesto o ha recomendado, mejor dicho, a los ministerios de los distintos países que pongan un protocolo de implementación temprana para incluir cándida. Pero profesor, si las cándidas generan estas micosis superficiales nomás, ¿para qué lo meten ahí? No, pues es que ahí es donde está el problema, pues. No son puras candidiasis superficiales, pues. Y pueden ser graves y mortales, pues, sobre todo dependiendo de la edad del paciente. Y por otro lado, están apareciendo cepas de cándida súper resistentes. Entonces, ojo con eso. Y esto empezó en agosto del 2010. Antes de eso no estaba. Hoy en día hay una vigilancia a antifúngicos, específicamente implementada en Chile también para cándida. ¿Qué les parece? Y acá está. Les dejo el documento de la OMS para que le echen un vistazo. ¿Sí? Al final estos son los documentos que guían, digamos, nuestras acciones. Ahora, la resistencia a antifúngicos puede ser microbiológica, ¿cierto?
que se define como un descenso en la susceptibilidad al antifúngico bajo una cierta MIC o concentración mínima inhibitoria, ¿cierto? Y que se puede evaluar en el laboratorio. Yo tomo la levadurita, le hago un antifungigrama, mido el halo de inhibición y te puedo decir cuál es la resistencia microbiológica. La resistencia clínica ya es una cuestión mucho más compleja porque, como ya vimos, depende del tipo de fármaco, depende de las condiciones inmunológicas del hospedante, depende de la aplicación, depende de factores de contexto, ¿cierto? Depende de factores sociales, porque claro, si agarrarse una micosis en un país medianamente desarrollado, digamos, donde hay acceso a fármaco apropiado, no es lo mismo que agarrarse esto en un país africano que está en medio de una guerra civil y que lleva años de pobreza paupérrima, ¿cierto? Es muy distinto. Entonces, hay otros contextos, se fijan, que tienen que ver con la condición humana, más que con el fármaco, pero que también influyen en la muerte, en la progresión de la enfermedad y en el tratamiento, obviamente, ¿no? Que es más complejo. Ahora, dentro de la resistencia microbiológica vamos a hablar de tres tipos. La resistencia intrínseca o innata es aquella que presentan todas las cepas de una misma especie, de un hongo. Que, ojo, que no tiene relación con la exposición al antifúngico, ¿eh? Pero, profesor, o sea que una especie de hongo y de bacteria puede ser naturalmente resistente a un fármaco. Sí. De hecho, tengo un amigo ahí en la Facultad de Ciencias de la Chile que está estudiando bacterias que él se trae de la Antártida. ¿Ah? Y fíjate que ha encontrado que muchas de ellas son resistentes naturalmente a fármacos que no han visto nunca, po. Si las bacterias de la Antártida llevan millones de años ahí evolucionando solitas en lugares donde no hay efecto antrópico, allá no hay hospitales, po. Con suerte tienen una base naval ahí, y una pequeña cuestión de Cruz Roja, digamos, donde si alguien se quiebra una pierna lo tratarán, pero allá no tienen quirófano, no hacen operaciones. Hay un lugar de investigación donde van los polacos ahí en la base Artoski, ahí en la base polaca, invitan a los chilenos y los curan bien curados, van con esos licores que ellos beben. Pero esos son investigadores, pues son y de lugares donde jamás ha habido un antibiótico, toman microorganismos y son naturalmente resistentes. Ellos tienen una resistencia intrínseca o innata. ¿Ok? La resistencia primaria es la que ocurre en una especie de cepas normalmente sensible a un antifúngico, cuando aparece de forma espontánea. La resistencia primaria es la que aparece entonces de forma espontánea, pero donde no ha estado en contacto previo tampoco con el antifúngico. Y la tercera, que yo diría que es la más interesante desde el punto de vista clínico y la más significativa también, que se llama resistencia secundaria o adquirida, es la que se desarrolla después del antifúngico y que puede ser debido a alteraciones en el genoma del hongo que se adapta, digamos, o que genera una mutación que le permite hacerse resistente al fármaco. ¿Qué les parece? Bueno, y acá les dejo un review: Clinical Cellular and Molecular Factor that Contribute to Antifungal Drug Resistance. Algo así como factores moleculares, celulares y clínicos que contribuyen a la resistencia a drogas antifungales. Y aquí estamos, miren, hay factores de hongo, todo esto es resistencia clínica, factores del hongo, la MIC inicial, el tipo de célula, la IFA, de partir de ver qué tipo de hongo es. Hay factores asociados a la droga, la dosificación, la frecuencia, la farmacocinética, la absorción, el metabolismo, y factores de anfitrión, que ahí está el estado inmunológico, sitio de infección. Claro, no es lo mismo tener una onicomicosis en la uña de los pies, o un pie de atleta, que tener una histoplasmosis diseminada. Es muy distinto, digamos. A ver, hay una pregunta por ahí, por favor, adelante. Profe, ¿podría explicar de nuevo la resistencia primaria? No me quedó del todo claro. Ya, sí, no hay ningún problema. Mira, la resistencia primaria es la que ocurre en una especie que normalmente es sensible. Ojo, esa es la diferencia, normalmente es sensible. En el caso de la intrínseca o innata, ella es normalmente resistente.
Sin embargo, la resistencia primaria es en una especie que es normalmente sensible al antifúngico, que aparece de forma espontánea, cepa resistente. Esas cepas resistentes corresponden a resistencia primaria, porque era una cepa que era normalmente sensible, pero que aparece por una mutación, por ejemplo, cepa resistente, pero sin haber estado en contacto con el antifúngico nunca. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia, cierto? Con la... ¿sí? Es una sutileza nomás, pero que tiene implicancias desde el punto de vista ecológico. Profe, o sea que la intrínseca o innata, Sí. todas las cepas Exacto, son, todas. por ¿Sí? decirle un nombre, son inmunes, que no tienen sistema Exactamente. inmune, pero como haciendo la analogía con Son resistentes, son resistentes. Usamos son la palabra. resistentes. Son... En la primaria, Exactamente. normalmente una cepa siempre muere con un antifúngico, pero algunas no. Exactamente. Exacto. Y esas pocas que no mueren es porque tienen resistencia primaria. Lo explicaste súper bien. Entonces la resistencia secundaria sería cuando ya toda una cepa completa ya no es, o sea, ya no la mata el antifúngico, Exacto, ¿no? ya es resistente, pero es porque ha estado en contacto con el fármaco. Ya, las dos primeras no han tenido contacto y Exacta, gracias, exactamente. profe. Exacto, las dos primeras no ha tenido contacto, muy bien, pero la 3 sí ha tenido contacto con el antifúngico, lo estudia, lo analiza, hace una estrategia. ¿Ah? Exacto. Ya, vuelvo entonces. En este review que está disponible, te copié el nombre del review y aparece explicado todo esto. Aquí hay, miren, aquí, nosotros vamos a ver en lo que queda de la clase. Avísenme, porfa, cuando me queden unos 5 minutos, para no interferir con la clase del profesor Wisse que viene después. Solo comentarles que vamos a ver factores por hongo. Los factores por droga los van a ver mejor, adivinen, farmacología. Y los factores de anfitrión, adivinen dónde los van a ver mejor, en los cursos de pre y clínica que van a tener cuando vean gravedad de la infección, sitio de la infección, problemas con absceso. Miren, esto es típico, miren. Cae o se hacen resistentes muchas bacterias u hongos al fármaco aplicado porque el paciente no cumple con el régimen de medicamento, pues ese es el problema. Y eso no tiene que ver con microbiología directamente, tiene que ver con la educación de un paciente que cree que si le duele la garganta, que si tiene un resfrío, tiene que usar antibióticos. Ahora en la clase que viene del profe Wisse, el profe Wisse les va a explicar por qué los antibióticos no le hacen nada a los virus, nada. Pero bueno, sigamos. Aquí tienen unos ejemplos, los mecanismos de resistencia a soles en Candida albicans, mecanismos de impacto clínico. Existe grave riesgo de desarrollo de resistencia a los azoles entre hongos debido al uso y a largo plazo de aplicación generalizada de antifúngicos en medicina. Sí, pues también, pues, que es el mismo problema que hay con la penicilina. Que en el fondo la penicilina se usó y se recontra usó desde los campos de batalla en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan ahí de la película Hasta el último hombre, echándole unos polvitos ahí en la herida? Bueno, de esa época hasta ahora las bacterias se han hecho súper resistentes a penicilina y a meticilina y a vancomicina. Lo mismo han hecho los hongos, lo mismo. ¿Ok? Entonces, la resistencia a antifúngicos se puede deber por sobreexpresión de bombas de flujo, por ejemplo, mutaciones, alteraciones en la enzima blanco del fármaco o factores clínicos que se traducen en incapacidad de tratar con éxito la enfermedad. Por ejemplo, tenemos un paciente VIH positivo. Obviamente la enfermedad micótica, por ejemplo, una candidiasis faringia o en el esófago o esofágica, por ejemplo, que es típico en estos enfermos, va a cursar de manera muy distinta como cursa en un individuo normal, porque en un individuo normal tú le das medicamento antifúngico, se le pasó, listo, desapareció la candidiasis. Y ni siquiera vuelve a ser recurrente. El problema es que en un individuo inmunodeprimido tú le das el antifúngico y el antifúngico no es capaz de eliminar la enfermedad. No porque no está haciendo su trabajo el fármaco, sino porque al final del día la utilidad de los fármacos es ayudarle al sistema inmune a defenderse.
¿Ah? Si el sistema, los fármacos no hacen milagros. Pero en este paciente que te estoy conversando, tenemos un paciente que no tiene sistema inmune, entonces da lo mismo que le den kilos de antifúngicos, porque el problema no es ni la droga ni la cepa de hongo, el problema es el paciente que no es capaz de reaccionar a la presencia, digamos, y defenderse del hongo. ¿Se entiende la idea, cierto? Entonces, aquí tenemos posibles mecanismos moleculares de resistencia a los medicamentos antifúngicos. ¿Mecanismos en quién, profesor? Mecanismos en el paciente. ¿Ah? Entonces tenemos alteraciones en la importación de medicamentos, modificación, degradación. Yo aquí siempre le doy una tarea a los alumnos. Y yo les digo, a ver, imagínate tú que eres un hongo, una Candida auris ahí que está viviendo en un catéter. Y de repente te enteraste por una bacteria zapa ahí, que nunca falta la bacteria, que anda hablando ahí. Dice, oye, usted el hongo que están en el catéter, sí, a usted le hablo. Oye, nos acabamos de enterar de que están poniéndole un antifúngico poderosísimo en el brazo, así que tienen horas nomás para hacerse resistente hasta que llegue aquí el fármaco, van a morirse todas. ¿Y usted qué le pasa? Se asusta, po, y dice, oh, nos vamos a morir. Mis hijos, mis yemitas, mi señora, mi partner de apareamiento. Claro, entonces usted empieza a sufrir. ¿Ah? Pero profesor, qué loco, usted como ahora quiere que nos imaginamos que somos levaduras patógenas, sí, pues eso quiero que hagan. Entonces, mi pregunta derechamente es, ¿qué mecanismos usted echaría a andar, qué mecanismos desarrollaría usted para hacerse resistente y vivir y seguir viviendo en el catéter de ese o de ese niño que sufrió un accidente que está ahí en clínica? ¿Cómo va a ser para resistir? Esa es como la pregunta clave de esta diapositiva. ¿Ok? Y aquí lo único que se está mostrando, chiquillos, son cuáles son algunas de las estrategias. Entonces, lo que quiero que hagan es que busquen alguna manera de buscar ejemplos para eso y de entenderlo. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo, mira, sobreexpresión. ¿Qué significa sobreexpresión como mecanismo de resistencia, profesor? Muy fácil, pues. Acuérdate que comentamos que algunos azoles inhiben al producto del gen ERG11, que es una enzima que participa en la síntesis de ergosterol. Ya, pues. Pero ¿y qué pasa si yo ahora amplifico la dosis génica, hago duplicaciones del gen blanco y te hago muchas proteínas ERG11 que afectan los azoles? Lo que va a estar ocurriendo es que va a necesitar cada vez más azoles para ir inhibiendo las proteínas o esa enzima en la vía de síntesis que yo estoy amplificando, a tal punto de que va a ser inviable la aplicación, porque le vas a tener que aplicar kilos de azoles al paciente. ¿Por qué? Porque yo estoy sobreexpresando la enzima blanco del fármaco. A eso se refiere sobreexpresión. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Profesor, ¿y se conocen esas mutaciones que amplifican? Por supuesto que se conocen, pues. Se conocen bombas de flujo, se conocen sistemas de alteraciones de la enzima, de la ruta de biosíntesis, transportadores que te sacan, igual que una bomba que saca agua, ¡pum! Hay bombas. Los hongos tienen bombas que te sacan el antifúngico de la célula y luego eso equivale a bajarle la concentración al antifúngico. Alteraciones en la importación de medicamentos. Por ejemplo, hay medicamentos que utilizan algunas rutas de acceso específicas. Un canal, una porina. Ya, pues, yo muto la porina, chao, hasta ahí no me llegó el fármaco, ya no puedo entrar, no me hacen nada, me hice resistente. ¿Se fijan o no? Entonces, así es como quiero que vayan pensando cada uno de estos puntos. Esa es la tarea que les voy a dejar. Lo otro, para ir dándole cuerpo un poco a esto, quiero mostrarles un paper de un amigo, el Germán Hermosilla, ahí le puse su foto. Germán es doctor en microbiología, pero él es especialista en cándida. Él trabaja ahí en el ICBM, que es el Instituto de Ciencia Médica de la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina de la Chile, y él tiene un grupo, digamos, con el que trabaja en un proyecto que se llama Caracterización de Mecanismos de Resistencia a Azoles en aislados clínicos chilenos de Candida albicans.
Este es uno de los pocos trabajos que ha surgido acá. ¿Ah? De hecho, ahora yo les puedo preguntar cuáles son los principales mecanismos de resistencia presentes en Candida albicans en aislados chilenos. Profesor, ¿y cómo hicieron ese estudio? Bueno, fácil, pues están en la Facultad de Medicina, tienen acceso a hospitales. ¿Qué es lo que hicieron? Se aliaron, obviamente, con gente del ámbito sanitario, si esto no lo vamos a hacer nosotros los microbiólogos, ¿ah? Lo hace la gente del ámbito sanitario, que le enseñamos, recordamos, porque ustedes ya tienen curso, entonces el día de mañana, después de que pase este curso, usted va a poder trabajar en cualquier proyecto de investigación, porque su misión va a ser ir, bueno, ¿qué hicieron en este caso? Fueron a todos los centros públicos, digamos, y privados, donde se estaban reportando micosis, que eran micosis por cándida, y que no respondían al tratamiento médico, eran refractarios, es decir, no respondían a los antimicrobianos, en este caso antifúngicos. Y tomaron esas muestras, aislaron cepas de cándida y encontraron obviamente cepas resistentes, por eso que las candidiasis eran persistentes en esos pacientes. Y luego caracterizaron ese mecanismo de resistencia. Oh, profesor, qué interesante. ¿Y qué encontraron? Bueno, el resultado fue que el principal mecanismo fue la sobreexpresión de bombas de flujo. Obviamente ellos concluyen que el estudio de la expresión de estas bombas de flujo puede ser una herramienta diagnóstico para la detección temprana de cepas resistentes a sol en Candida albicans. ¿Ah? Porque si yo tengo una infección en mi paciente y tiene una cepa resistente a sol, le puedo dar kilos del medicamento y no les va a pasar nada y la enfermedad va a seguir su curso y va a seguir empeorando mi paciente. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar a poliénico, por ejemplo, a anfotericina B, o cambiar alguna sordarina, o utilizar alguna que bloquee otro mecanismo. ¿Se dan cuenta, no? Bueno, estamos, miren, acá tengo una cepa susceptible de cándida, miren, y que tiene un cierto número de bombitas. Entonces, los azoles se meten por un mecanismo que todavía no está claro cuál es, dentro de la pared, y atraviesan la pared y la membrana del hongo y bloquean la enzima ERG11. Ahí está de nuevo la ERG11, la 14-alfa de metilasa de la vía de síntesis de ergosterol. Entonces, miren, lo que hace la cepa resistente, bueno, existen dos tipos de bombas, CDR y los MDR, pues un nombre en inglés, digamos. Y una cepa resistente, ¿cuál es la diferencia? Que sobreexpresa bombas, po. Por lo tanto, yo le puedo meter mucho azol y fluconazol, pero tengo bombitas que me eliminan los azoles. Luego me hace inviable la aplicación de azoles y esa es la razón por la cual esta levadurita es resistente. ¿Qué le parece? Bonito, ¿no? Bueno, ahí está explicado lo mismo que ya les dije. Por lo tanto, la resistencia antifúngico es un problema grave y un dolor de cabeza, po. Está relacionada en este caso con el uso previo de azoles, normalmente estos mecanismos. Por lo tanto, ¿qué tipo de resistencia es? Ajá. Terciaria, nada primaria. Exacto, es de la número 3. Muy bien, excelente. Es la infección severa, recurrente y sistémica, principalmente en pacientes con SIDA, por ejemplo. Cuando fallan los azoles, uno tiene que usar anfotericina B, porque no le queda otra. Porque si este mecanismo de azoles no funciona porque la cándida tiene muchas bombitas que lo tiran para afuera, tienes que usar anfotericina B, no te queda otra, ¿vale? Ya, de acuerdo a lo visto en clase, huevitos de Pascua, pregunta de prueba, ¿cuál de las siguientes alternativas representa mejor el principal mecanismo de resistencia a azoles en Candida albicans? Bueno, aquí debería poner en aislados chilenos de Candida albicans. ¿Se fijan? Como ya, voy mejorando ahí. Ya, ¿cuál es la pregunta? Es la respuesta. Alteración en vía de degradación del ergosterol, sobreexpresión de bombas de flujo, modificación química de antifúngicos, degradación de la enzima diana. Todos esos son mecanismos de resistencia, pero ¿cuál es el que se vio en clase? La B, la B, la B, la B, perfecto, muy bien. Ya, sé que están despiertos, me siento más tranquilo. Ya, muy bien, excelente, es la B, pues, si eso es lo que vimos, ¿cierto? Ya, faltan unos minutitos, me dicen. Solo quiero terminar contándole esta historia, miren. ¿Te acuerdan del polieno? Miren, aquí está el polieno, miren. La anfotericina B reconoce al ergosterol y entra ahí.
y forma un poro y se pierde calcio, sodio. En el fondo es un balazo que le ponen a nada, así es como actúa. Entonces, si este es el mecanismo de acción, de hecho, son como, imagínense que la anfotericina fuera como un balazo que te pega el señor Smith. ¿Vieron la Matrix, cierto? Entonces está el señor Smith, ¡pah!, le pega un balazo al pobre Neo, el Neo se desangra ahí, se le sale todo el calcio, el sodio. ¿Ah? Es como si el Neo fuera una levadurita, digamos. ¿Ah? Y el señor Smith representa el fármaco, la anfotericina B. Entonces la pregunta es, ahora que usted ya conoce el mecanismo de acción, ¿cuál sería el mecanismo de resistencia a anfotericina B? Ahí está, mecanismo de acción es que se fija el ergosterol y adquiere especificidad relativa sobre el ergosterol de la membrana celular del hongo y se vacía, pues, se vacía en el fondo es una muerte osmótica, ¿no? Porque equivale a un verdadero balazo, pues. Se le genera un poro, se pierden las sales, se pierden agua. Entonces ahí está el guasón ahí preguntándote, ¿cuál sería el mecanismo de resistencia a anfotericina B? Dado que tú conoces el mecanismo de acción, y si tú fueras una levadura, ¿cómo te harías resistente? ¿Alguien me puede responder esa pregunta o no? Obviamente conocer el mecanismo de acción es fundamental para hacerse resistente, ¿no es cierto? Por eso se lo estamos mostrando. Entonces, para ser una levadurita Neo ahora, ¿eh? Como Keanu Reeves ahí en el personaje de Neo, la Matrix, que detiene las balas, es decir, que detiene la anfotericina B, es muy fácil, pues. Tú lo único que tienes que hacer es introducir una alteración en la estructura del ergosterol de tu membrana. Luego, la anfotericina B, es decir, el señor Smith, no te va a hacer absolutamente nada. Oh, profesor, qué bacán eso. Sí, pues. Pero se fijan que tienes que verlo desde esa perspectiva. Métanse en la levadurita, sientan, empodérense de esa imagen mental de la levadurita Neo, que ahora le tiran balazos de anfotericina D y las detienen. ¿Vieron la película, cierto? Ya, pues ahí tienen una levadurita Neo, súper resistente. Pero profesor, ¿y en la práctica cómo puedo ver la resistencia a los antifúngicos? Muy fácil, pues. Yo hago un antifungigrama. Entonces hago un césped en la placa con la Candida albicans, luego aplico los distintos. De hecho, fíjense que esta Candida albicans que está acá es sensible a la mayoría de los antimicóticos que se están aplicando acá, miren. ¿Se fija? Entonces yo después me voy a una tablita, por ejemplo, Candida albicans a fluconazol. Es sensible si tiene mayor o igual a 17 milímetros de diámetro. Si está entre 14 y 16, intermedia, digamos, y si es menor o igual a 13, mientras más chiquitito sea el halo, obviamente es más resistente la cepa, ¿cierto? Por lo tanto, si es menor o igual a 13, yo digo que es resistente. Ahí tenéis una tablita para los distintos fúngicos, o en este caso, antifungicidas. ¿Qué te parece? Difícil, ¿eh? Ahora, ya hablé de efectos adversos de la grisofulvina, pero también hay efectos generales. La anfotericina B también es nefrotóxica, puede producir hipoacusia, anemia, pigmentaciones dentarias. Aquí me pasó que por una infección bacteriana, una de mis porotas chicas tuvo con una uretritis y hubo que tratarla varios meses y se le estaban café los dientes. Y fue complicado eso. De hecho, miren, el AZT interactúa con fluconazol. ¿Todos saben lo que es el AZT o no? El AZT es uno de los fármacos que forman parte de la triterapia contra el SIDA, pues chiquillos y chiquillas. Por lo tanto, obviamente, tengo que tener mucho cuidado con los antifúngicos que se le dan a individuos que están siendo sometidos a triterapia, ¿cierto? Yo siempre les muestro esta diapo, ahora la complemento. Aparte de los millones de bacterias que usted comparte, ¿ah? También comparte muchos hongos. Y esos hongos están con mecanismos antifúngicos. ¿Ah? Y en aislados chilenos de Candida albicans, la mayoría de esas resistencias están asociados a bombas de flujo. ¿Ah? Entonces tú puedes invitar a tu partner de apareamiento ahí. Querida partner, te invito a intercambiar algunas bombas de flujo.
de resistencia a soles. ¿No? Ah, AZT, ácido timidina, perdón. Ácido timidina que forma parte de la triterapia. Este es un fármaco que forma parte de la terapia antirretroviral que se le da a los enfermos de SIDA según el auge. Y eso. Miren, ahí está el ejemplo, mira, eres una levadurita que está creciendo ahí, mira, en el catéter de un enfermo. Ya está haciendo biofilm con Streptococcus epidermidis, ahí está, pues. Fíjense que los ecólogos de campo, los ecólogos de animales, eucariotas, siempre hablan de competencia, relación presa-predador. La verdad es que yo no he visto eso en el ámbito ecología. Hay casos muy puntuales. En general, los microorganismos tienden a cooperar. Mira, aquí tengo a Candida albicans, mira, interactuando con... o sea, yo no sé si le toman el peso a esto, pero Candida albicans es un eucarionte del dominio Eukarya interactuando con ese epidermidis que es del dominio bacteria. ¿Qué les parece? De hecho, en la cavidad oral han salido trabajos recientes de que hay biofilm orales donde hay arqueas. Sí, metanógenos del dominio arquea. Y aquí, ahí está viviendo, miren, ¿te acuerdas el ejemplo que les puse en delante de la tarea mental? Bueno, ahí está usted, mire, viviendo ahí. Y tiene que hacerse resistente porque cuando vea el facultativo o la enfermera que tiene hongo ahí, va a poner a un antifúngico heavy, digamos, porque esto hay que limpiarlo. Bueno, aparte de eso, hay toda una cuestión del área de la enfermería, que es cómo aplicar de manera efectiva, digamos, el catéter para que esto no ocurra, ¿cierto? Pero a veces uno lo hace bien, igual ocurre, entonces ahí hay que aplicar fármacos. Y el principal mecanismo ahí de resistencia clínica, adivinen cuál es, que genera biofilm, los hongos, al igual que las bacterias, generan biofilm. ¿Ah? Luego, mira, tú puedes tomar una levadura y hacerle el antifungigrama y es sensible al fármaco al paciente y resulta que con el paciente no te sirve. ¿Y cuál es la razón? La razón es que una cosa es hacerlo a nivel de la placa, po, y la otra es hacerlo a nivel de tratamiento del biofilm. Si ese es el tema, todas las enfermedades al final del día son biofilm. Y ahí la levadura, el hongo puede estar interactuando con bacterias, forma un biofilm súper complejo. Por lo tanto, cae el tratamiento medicamentoso in vivo, el paciente no se sana, y sin embargo la levadura que aislaste se muere con el fármaco. Entonces, eso se ve la diferencia. Esas cosas es porque en la realidad los microorganismos cooperan entre ellos y las mismas bacterias generan una cápsula que protege al hongo de los medicamentos. Ahí estamos, miren, en el biofilm. ¿Qué les parece? Bueno, esto es un resumen, digamos. Primero, para comentarles de que estas enfermedades fungales son súper comunes en países tropicales. Ojo con eso. Por eso que, no sé si se fijan, pero esto está en portugués. A entrada de droga bloqueada. ¿Ah? Alteración do alvo. ¿Ah? La alteración del blanco. Ahí están todos los mecanismos resumidos. ¿Ah? Y ahí está la bacteria en este caso la levadura súper resistente. Además está decir que se requieren muy altas dosis de antifúngicos para detener a una cándida resistente, que ha acumulado un cierto número de mecanismos, que es su arma. Y ahí aparece Johnny Wick hablando con Neo. Guns, lot of guns, le dice. Claro, armas, pues, muchas armas. Y una vez que acumulan armas, ¿cómo vencía una levadurita Neo o una levadurita Johnny Wick? Ya, la OMS, y con esto termino, ha puesto el grito en el cielo porque hay una variante de Cándida que es Cándida auris, chicos, que amenaza al sistema sanitario. Pero profesor, no salimos de una pandemia, ya no está asustando con otra, profesor. Bueno, pero ese es el problema, po. Asústense, asústense. Ahí está el meme, miren. Todos saben lo que les va a pasar a los que le hagan daño al perrito de Johnny Wick, ¿cierto? Me imagino que sí. Ya, Candida auris, posible enfermedad X que podría convertirse en pandemia. Oye, estos son los portales, no lo estoy diciendo yo. Esta Candida auris es tolerante, bueno, la principal característica es que es resistente a todos los fármacos
habidos y por haber. ¿Ah? Yo cuando tengo un resfriado común, yo cuando tengo Candida auris. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa si no hay efectividad con los fármacos, chiquillos? Miren, o sea, se está pensando que eso va a aumentar, podría costar $1 trillón en costos de salud. Pero ¿cómo tanta plata, profesor? $1 trillón, mucha plata. Pero claro, pues, mira, piensa esto. Si no son efectivos los fármacos, las enfermedades son más agudas, los pacientes empeoran, necesitan más camas, necesitan más ventiladores, necesitan más horas de trabajo sanitario, necesitan más días internos, necesitan más fármacos. Todo eso cuesta $1 trillón. De hecho, se presume que las exportaciones caerían a niveles globales de 3,8%, eso es mucho. La ganadería caería a niveles de 7,5%. Pero ¿y la ganadería qué tiene que ver, profesor? Bueno, es que los que más usan fármacos son los ganaderos, pues kilo y kilo para evitar enfermedades en el ganado. Kilo y kilo usan los piscicultores del sur para mantener a raya las enfermedades bacterianas de los salmónidos que crían ahí. Y eso generaría por lo menos 28 millones de personas en pobreza, como si ya no tuviéramos suficientes campamentos en Chile en el último tiempo, producto de la pandemia y de la crisis económica. Entonces, se nos viene, la pandemia está asociada a todo, a problemas políticos, sociales, ¿te fijan? Y los microorganismos que van a venir en el futuro están asociados a eso. Ahora, al interior del mundo de la salud, todos lo saben bien, pues el médico podrá ser el que prescribe, pero es el enfermero o enfermera quien ejecuta la prescripción, pues, y también quien acompaña al paciente, quien se carga al hombro el cuidado de los enfermos. Por eso que en muchos países se han hecho campañas, digamos, para dar a conocer esto, el heroísmo de los enfermeros de la primera línea en la lucha contra el coronavirus. ¿Qué les parece? Entonces, un abrazo para quienes eligieron esta hermosa y digna carrera de la enfermería. Ya llegará la hora en que tendrán que demostrar todo lo que están aprendiendo en las futuras pandemias, porque estos señores no se acaba ahora. Eso, un cordial abrazo del equipo docente del curso de microbiología y por ahora lo dejamos hasta acá. Eso. Comentarios, preguntas. ¿Tiene miedo la Verónica? No, no tenga miedo, pues, Verónica, no tiene por qué tener miedo. No, sin miedo. Ya pues, chiquillos, ahí estamos, chiquillos y chiquillas. Espero que les haya gustado la clase. Pucha, me siento como el Simpson ahí cuando le dice al bar, no te quiero asustar, pero porque cada día veo que más se asustan algunos. Pero bueno, esa es la realidad que nos toca. Candida auris es un potencial pandemia X, digamos. De hecho, tiene mortalidad del 70%. ¿Qué es lo bueno hasta ahora? Que está restringido a ambiente hospitalario. O sea, si tú no llegas a un hospital donde está la contaminación nosocomial por cándida, no deberías tener problemas. Ahora, si eso sale para afuera del ámbito hospitalario, hasta ahí llegamos. Porque Candida auris tiene una mortalidad de entre el 60 y 70%. Porque claro, es una levadura que tú no puedes eliminar con nada, es resistente a todo lo que hay. ¿Vale? Ya, súper, les doy hablo con el profe entonces para que les dé unos minutitos, porfa. Ya, nos vemos entonces. Un abrazo para todos, cuídense. Gracias, Seguimos profe. en comunicación. Vale, gracias a ustedes. Chau, chau. Que vaya bien, chau. Igual que les vaya bien a ustedes. Chau, chau.